¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a un estudio más de las Escrituras y pues gracias a todos por acompañarnos, como siempre. En este estudio revisaremos todos los textos que tienen que ver con el paraíso de Dios. Y he titulado el tema de hoy, ¿fue el ladrón arrepentido al paraíso el mismo día de la crucifixión? Y vamos a comenzar en el nombre de Jesús, el Hijo del Altísimo. En Lucas 23, versículos 42 y 43, leo. Y dijo a Jesús, este es el ladrón arrepentido hablando, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Verso 23 dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Antes de comenzar nuestro viaje por las páginas del libro sagrado, debo aclarar un pequeño detalle. El Nuevo Testamento fue escrito originalmente en griego koine, en mayúsculas, sin espacios y sin signos de puntuación. Por lo tanto, Lucas 23, verso 43, originalmente estaba escrito así. Y traducido literalmente el texto diría, y él le dijo, de cierto te digo hoy conmigo estarás en el paraíso. Los traductores han colocado los signos de puntuación donde ellos creen que deben estar. La coma de Lucas 23, verso 43 fue inventada por un impresor de Venecia y dependiendo donde se coloque la coma, cambia completamente el sentido del versículo. El adverbio hoy está entre el verbo digo y el verbo estarás. Esto significa que gramaticalmente el adverbio hoy puede aplicarse a cualquiera de los dos verbos. Si se aplica al primer verbo, entonces el texto diría así. De cierto te digo hoy, coma, estarás conmigo en el paraíso. Es decir, que Jesús le hizo esa afirmación ese mismo día cuando aún ambos colgaban de aquel madero romano. Ahora bien, si el adverbio hoy se aplica al segundo verbo, entonces el texto diría así. De cierto te digo, coma, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y así entendemos que ese mismo día estaría aquel sentenciado a muerte en el paraíso con Jesús. Y aquí surge la pregunta. Entonces, ¿a qué verbo se aplica el adverbio hoy? Veamos qué enseña la Biblia realmente. Y para explicar con más detalle, lo dividiré en partes. Punto número 1. El ladrón ni siquiera murió aquel viernes. Leamos lo que pasó. Juan 19, verso 32 y verso 33 leo. Y vinieron los soldados y quebraron las piernas al primero y al otro que había sido crucificado con él. Pero cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Jesús estaba muerto, por eso no le quebraron las piernas. Y a los otros, ¿por qué así se las quebraron? Porque no estaban muertos todavía. Punto número 2. Jesús no fue al paraíso, sino al sepulcro. Primera de Corintios capítulo 15, verso 3 y verso 4 dice, porque primeramente os he entregado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Ahí está, Cristo murió. Cuando murió aquel viernes que le prometió
al ladrón que estaría con él en el paraíso. Y luego dice, por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Verso 4. ¿Y qué dice después? Y que fue sepultado. Pregunta, ¿fue al paraíso mientras estuvo en la tumba? Lo cierto es que no dice nada la Escritura. Y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Otra vez, pregunto, ¿dice algo acerca de que Jesús fue al paraíso durante los 3 días que estuvo en el sepulcro? Claro que no. No pasó nada mientras estuvo muerto, porque aquí el apóstol de Tarso narró la muerte y luego pasa a hablar de la resurrección de Jesús. Verso 5. Y que fue visto por Cefas y después por los 12. Verso 6. Y después fue visto por más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después fue visto por Jacobo, luego por todos los apóstoles. Aquí dice que fue visto. ¿Cuándo fue visto entonces? Claro que después de resucitar fue que fue visto. Ahora leamos qué dijo Cristo a sus discípulos después de la resurrección. En Juan capítulo 20, verso 16 y verso 17, leo. Jesús le dijo a María, volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Jesús no había, ¿qué? No había subido a su Padre. Mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. O sea, el día de la resurrección todavía no había subido a su Padre. Y hacía 3 días le había hecho esa promesa a aquel hombre que colgaba en la cruz. Esto demuestra que Jesús no fue al cielo en ocasión de su muerte. Cristo no podía haberle dicho al ladrón que ese mismo día iría con él al paraíso, ya que Jesús sabía que ese día no subiría a su Padre, sino que estaría descansando en la tumba. Y más adelante veremos por qué es tan importante este texto que acabamos de leer. ¿Y qué tiene que ver con el paraíso? Lo que dijo Jesús. Todavía no he subido a mi Padre. Pero sigamos en este viaje por el escrito está. El profeta David profetizó acerca de la muerte y resurrección de Jesús. Pero ¿será que se le olvidó escribir que Jesús fue al paraíso el viernes de su muerte, como es predicado el día de hoy? No lo creo. Leámoslo. Hechos capítulo 2, versículo 27 y verso 31 dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. Pregunta, según Pedro, ¿de qué habló el rey David? El texto dice que David habló de la resurrección de Jesús. Pero entonces, ¿por qué no dice nada de algún evento que tomaría lugar mientras estuvo en la tumba? Eso de que Jesús fue al paraíso, o como dicen otros el día de hoy, que Cristo fue al infierno durante estuvo en la tumba. Que su alma no fue dejada en el sepulcro. Aquí dice en el infierno, ni su carne vio corrupción. Y aquí viene el punto que Pedro quiere resaltar. Verso 32. A este Jesús resucitó Dios. ¿Están notando? Solo habla de la muerte y luego de la resurrección. No habla nada entre la muerte y la resurrección. No habla de ningún evento, solo que estuvo muerto. De lo cual todos nosotros somos testigos. Nuevamente, leemos que Pedro no menciona nada acerca de ningún viaje al paraíso, ni tampoco lo hizo David, en la profecía del Salmo 16, versículo 10. Y como ya leímos que Jesús al resucitar le dijo a María Magdalena, no me toques, todavía no he subido a mi Padre. Punto número 3.
el ladrón no esperaba ir ese mismo día al cielo. Su petición fue: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Vino Jesús en su reino ese mismo día? Claro que no. El ladrón sabía que iría al paraíso cuando Jesús volviera por segunda vez. Y esto ya lo había enseñado Jesús repetidas veces. Leamos algunos ejemplos. Juan capítulo 14, verso 1 dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas mansiones hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Y aquí viene y dice: voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Cuándo dijo eso Jesús? Antes de irse. Verso 3. Y si me fuere y os prepararé lugar, ¿qué va a hacer cuando termine de preparar lugar? Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús dijo: vendré otra vez. Y eso fue lo que dijo el ladrón arrepentido: cuando vengas. Mateo 25, verso 31 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria. Verso 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredar, ¿qué cosa? El reino preparado. ¿Recuerdan que él fue a prepararlo? Bueno, aquí dice que es cuando él venga, que fue preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Jesús dirá: venid benditos de mi Padre, heredad, ¿qué cosa? El reino preparado. Y eso es lo que Jesús prometió. Juan capítulo 14, verso 2 dice: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y luego que termine de preparar lugar para nosotros, nuestro Redentor vendrá. Juan 14, versículo 3 dice: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Cuándo vendrá Jesús en ese reino? El texto dice: cuando venga por segunda vez. Punto número 4. Así como enseñó Jesús, asimismo enseñaron los apóstoles que los salvos estarían en el reino de Dios en el momento de su segunda venida, no en el momento de la muerte. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17 dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y aquí viene lo que dice Pablo: y así estaremos siempre con el Señor. Jesús le dijo al ladrón: estarás. Pablo dice que estaremos cuando Él venga. ¿No es esto lo que dijo Jesús? Claro que sí. Juan 14, 3 nuevamente: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Punto número 5. El paraíso está asociado con varios elementos. Por ejemplo, el árbol de la vida. Apocalipsis 2, verso 7 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere le daré a comer. ¿De qué cosa? Del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Está notando? Pero dice que es futuro. El que venciere. ¿En dónde estará el árbol de la vida? Está en medio del paraíso de Dios. También la Nueva Jerusalén. Y leo. Apocalipsis 21, verso 10 dice: y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad, la santa Jerusalén, que descendía ¿de dónde viene? Del cielo de Dios. Y no vi templo en ella, porque el Señor, Dios Todopoderoso, y el Cordero son el templo de ella. En el paraíso no habrá templo. Entonces no pudo haber ido al paraíso aquel hombre que colgó en la cruz al lado del Mesías. Pablo dice lo siguiente: Primera de Corintios capítulo 3, verso 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Juan dice que en el paraíso no habrá templo,
Pero Pablo dice que nosotros somos el templo. O sea que nosotros no estaremos ahí entonces en el paraíso. Y todos sabemos que Jesús prometió llevarnos al paraíso. En el tiempo presente, Dios tiene un templo espiritual que es su iglesia y un templo literal donde oficia Cristo a nuestro favor, y ese templo está en el cielo. Pero en el paraíso ya no habrá necesidad de templo. Por lo tanto, el paraíso está en tiempo futuro. Apocalipsis capítulo 21, verso 23 dice: y la ciudad no tenía necesidad de sol ni de luna para que resplandezcan en ella, porque la gloria de Dios la iluminaba y el Cordero es su luz. Aquí dice que no habrá necesidad de sol, pero yo creo que hoy en tiempo presente sí tenemos necesidad de sol, porque entonces moriríamos sin su resplandor, ¿verdad? Y una vez más, en el paraíso todo será diferente al tiempo actual. Apocalipsis 21, versículo 24 dice: y las naciones de los que hubieren sido, ¿qué cosa dice? Salvos. Está hablando futuro. Dice: andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Pregunta: ¿acaso los reyes de la tierra traen su gloria y honor a la Jerusalén celestial? No lo creo, porque en días presentes los gobernantes están más pendientes de lo que sucede en la Jerusalén terrenal, no de la Jerusalén del cielo. Y Apocalipsis nos habla de la Jerusalén del cielo, y esa Jerusalén es futura. Otro detalle que debemos notar es que en el paraíso habrá una convocación especial cada primer día del mes. Leámoslo. Apocalipsis 22, versículo 2 dice: y en medio de la calle de ella, y de uno y de otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que lleva 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. El árbol de la vida producirá un fruto cada mes, y esto ya lo había anunciado el profeta Isaías. Isaías 66, verso 22 dice: porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra simiente y vuestro nombre. Verso 23, y será que de mes en mes, ¿están notando? Mes en mes. Juan nos dice que el árbol producirá un fruto cada mes, y el profeta Isaías nos dice que iremos a adorar a Dios cada mes, y en otras versiones dice cada luna nueva. Y si leemos en Segunda de Crónicas, capítulo 2, versículo 4, veremos que era lo que se hacía el primer día de cada mes o cada luna nueva. Leámoslo. Y para holocaustos, a mañana y a tarde, y los sábados y las lunas nuevas. Pero antes ya lo había dicho Moisés. Números capítulo 28, versículo 11 dice: y en los principios de vuestros meses ofreceréis en holocausto a Jehová 2 becerros de la vacada, y un carnero, y 7 corderos de 1 año sin defecto. Los sacerdotes también efectuaban esa ofrenda 2 veces al día, pero las personas también podían efectuar un holocausto con el fin de demostrar su devoción y su cometido hacia el Dios eterno. Y muchas de las instrucciones referentes a los holocaustos son las mismas ofrendas que se aplican en Levítico. La diferencia mayor que existía entre una y otra consistía en que para los holocaustos era necesario quemar todo el animal sobre el altar, lo que simbolizaba un cometido o entrega total hacia Dios, y era una ofrenda voluntaria. Asimismo será en el paraíso de Dios. Así como era estatuto perpetuo para Israel, así es para el Israel de Dios en el paraíso. Solo que en el paraíso será convocación de adoración voluntaria a Dios de parte de los salvados, no para hacer sacrificios de animales. Leamos qué es lo que traerán. Apocalipsis 21, verso 24 dice: y las naciones de los que hubieran sido salvos andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Cada primer día del mes comeremos de su fruto, y también las hojas del árbol serán para beneficio nuestro.
Apocalipsis 22, verso 2 dice, y el árbol de la vida lleva 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Un punto tan importante es que en el paraíso, en la nueva tierra, el día de adorar a Dios no será el día falso de reposo romano. Estoy hablando del día domingo. El día de adoración será el día bíblico. Y el día bíblico no es el domingo. El día bíblico es el sábado. Así como en el Antiguo Testamento dice que era estatuto perpetuo el venir ante la presencia de Dios el primer día del mes y el día sábado, así mismo será en el paraíso de Dios. Isaías 66, verso 22 dice, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra simiente y vuestro nombre. Y será que de mes en mes, escuchen, y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dice Jehová. Más claro, ni el agua. Es decir, en el jardín del Edén restaurado, o sea, los cielos nuevos y la tierra nueva que Dios creará, allí en el paraíso no habrá reunión en el día del sol, en el día domingo romano. En el paraíso será el día de la Biblia, el día sábado, el día del Señor será el día de adoración. También notemos que el paraíso estará dispuesto hasta que haya tierra nueva, no mientras exista esta tierra contaminada con el pecado. Isaías 65, verso 17 lo dice, porque he aquí que yo creo nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. El ladrón no podía haber ido al paraíso ese mismo día, porque el paraíso es algo futuro. Y antes que el paraíso sea dado a los salvados deben suceder otros eventos, y la palabra de Dios lo dice. Segunda de Pedro capítulo 3, verso 13 y 14 leo. Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, Pedro nos dice que para que Dios reúna a su pueblo en el paraíso, primero vendrá el juicio de Dios, y eso incluye al cielo que vemos y la tierra que ahora tenemos. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 7 dice, pero los cielos que son ahora y la tierra son reservados por la palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Punto número 6. Cuando Jesús le dijo al ladrón, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso, Jesús simplemente estaba usando un modismo común en la mentalidad hebrea. Jesús usó un hebraísmo para hacer énfasis en la promesa. Esto lo confirma el propio Moisés. Leamos Deuteronomio capítulo 30, verso 18. Yo os, ¿qué cosa? Protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a la cual vais pasando el Jordán para poseerla. El énfasis del adverbio hoy está en el día de la declaración, no el evento que tomaría lugar y cuándo tomaría lugar. Porque el verbo usado tanto en Deuteronomio como en Lucas está en futuro. En Deuteronomio dice, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. Y Lucas dice, de cierto te digo, hoy estarás. Con estos textos como testigos podemos concluir que Jesús indica una promesa presente de la entrada futura en la vida eterna. En el texto de Lucas la declaración es presente, pero el evento es futuro. También veamos que la Biblia registra otra declaración de tiempo futuro con día específico. Génesis capítulo 2 versículo 17 dice, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás. Noten, esta es tiempo futuro. Y luego dice, porque el día, noten que el día que coman del árbol, exactamente ese día, ¿qué cosa? Que de él comieres, ciertamente morirás.
Primero está el verbo no comerás, es futuro. Luego está el adverbio, que es el día. Y luego encontramos el verbo morirás. El caso de Adán no es diferente porque la declaración es para un evento futuro. Y en el caso del ladrón, la declaración es presente para un evento futuro. Adán moriría el día que comiera del árbol. Y Jesús le declaró al ladrón que estaría en el paraíso en el futuro. Pero la declaración se la hizo ese día cuando colgaron de la cruz. Leamos nuevamente. Lucas 23, verso 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. En este texto, nuestro Señor Jesucristo enseña la seguridad de la salvación, no la admisión en el reino en el día de la muerte. Jesús no le prometió al ladrón que estaría con él ese mismo día en el paraíso, sino que en ese día le hacía la promesa de un día estar con él. Y ese día es tal como lo dijo el mismo ladrón: cuando vengas en tu reino. Pregunta: ¿cómo podremos heredar ese reino? Mateo capítulo 5, verso 3 dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Verso 10: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es, ¿qué cosa? El reino de los cielos. Verso 19: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñare a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino. ¿De dónde es el reino? De los cielos. Mas cualquiera que los hiciere y los enseñare, este será llamado grande. ¿Dónde? En el reino. ¿En dónde? De los cielos. Verso 20: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis. ¿Dónde? En el reino de los cielos. Noten también cuando Jesús enseñó a sus apóstoles a orar, ahí quedó plasmado que el reino de Dios está en el futuro. Leamos en Mateo capítulo 6, versículo 10 y dice: venga, oiga la palabra venga. ¿Qué palabra es esa? Es futura. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El reino de Dios vendrá a nosotros. No vamos a ese reino al morir. El reino de Dios está en el cielo, donde Dios habita. Y Jesús, cuando resucitó, dijo: todavía no he subido a mi Padre. El ladrón arrepentido sabía que Jesús vendría en un futuro con ese reino. Mateo 13, versículo 43 dice: entonces los justos resplandecerán como el sol. ¿En dónde? En el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Mateo 26, verso 29 dice: yo os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día. ¿Y cuándo es aquel día? Futuro. Hasta aquel día cuando lo beba nuevo con vosotros. ¿Dónde? En el reino de mi Padre. Jesús fue claro en este punto. El reino es del Padre y Él lo dará a sus escogidos salvos en la venida de Jesús. Lucas 12, versos 31 y 32 dice: mas buscad primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre le ha placido daros, ¿qué cosa? El reino. Qué promesa más maravillosa, ¿verdad? Porque a vuestro Padre le ha parecido daros el reino. Leamos un detalle más. ¿Cómo y cuándo vendrá ese reino? Lucas 17, versículo 20 dice: y preguntándole a los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, respondió y les dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia. Verso 21. Ni dirán: helo aquí o helo ahí, porque he aquí el reino de Dios entre vosotros está. Escuchen bien: entre vosotros está. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Verso 23. Y os dirán: helo aquí o helo ahí, no vayáis tras ellos ni los sigáis. Verso 24. Porque como el relámpago que resplandeciendo alumbra de un extremo
al otro bajo el cielo, así también será el Hijo del Hombre en su día. El reino que el Padre nos dará por medio de su Hijo Jesús vendrá cuando Cristo se manifieste por segunda vez con poder y gloria. Verso 37. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Y él les dijo, donde esté el cuerpo, allí también se juntarán las águilas. Las aves de rapiña se juntarán alrededor de los cadáveres de los impíos en la venida de Jesús. Leámoslo en Apocalipsis 19, verso 17. Y vio un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que volaban por en medio del cielo, venid y congregaos a la cena del gran Dios. Verso 18, para que comáis carne de reyes y carne de capitanes y carnes de fuertes y carnes de caballos y de los que están sentados en ellos y carnes de todos, libres, siervos y pequeños y grandes. Verso 21. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo, y todas las aves fueron saciadas de sus carnes. Eso fue lo que dijo Jesús, que el reino vendría cuando se supiera de esto. Donde esté el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Jesús primero hará destrucción en este mundo de pecado para luego darle el paraíso a los salvados. Apocalipsis 20, verso 15 dice, y el que no fue hallado escrito, escuche bien, para entrar en el reino hay que estar escrito en el libro de la vida. Aquí dice, y el que no fue hallado en el libro, escrito en el libro de la vida, fue lanzado en el lago de fuego. Apocalipsis 21, verso 1, dice, inmediatamente después de la destrucción final de los impíos, dice Apocalipsis, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado, y el mar no existía ya más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una novia ataviada para su marido. Y oí una voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, y será su Dios, y enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. El que venciere heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Y la ciudad no tenía necesidad de sol ni de luna para que la resplandeciera en ella, porque la gloria de Dios la iluminaba, y el Cordero es su luz. Y las naciones de los que hubiesen sido salvos andarán a la luz de ella. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues ahí ya no habrá noche. Y traerán su gloria y la honra de las naciones a ella. Y no entrarán en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación o mentira, sino solo aquellos que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Así que, mis hermanos y amigos, el ladrón arrepentido no fue al paraíso ese viernes. Las escrituras dicen que Jesús le hizo la promesa ese día. La pregunta de aquel hombre fue, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, estarás conmigo en el paraíso. Y esa promesa permanece hoy. Juan capítulo 3, verso 16 dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Escrito está, y lo hemos escudriñado juntos. Juan capítulo 3, verso 21 dice, pero el que obra verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Mis hermanos y amigos, busquemos a Jesús y vengamos
a su luz, vengamos a su verdad. Este que les habló, Selvin Cruz, el predicador. Hasta la próxima enseñanza y que el Padre Eterno les guíe a toda verdad.